Estimado Rolando, muy buenas noches, bienvenido al programa Diálogo Profesional América. Un gusto nuevamente poder compartir a la distancia estos conocimientos que sobre todo nutren a la profesión contable y ayudan a orientarlos en este tema del peritaje. Bien, antes que nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias. Aquí en mi país, viviendo tiempos de tranquilidad, de paz, ¿no? Y en estos momentos también con mucha actividad profesional por el tema de la liquidación de los impuestos anuales, que tanto dolor de cabeza le da no solamente a los contables, sino también a los señores empresarios. ¿Sí? Aquí la tasa de impuestos es alta aquí en Perú. ¿Eh? ¿Cuánto es el impuesto a la renta? Está en un promedio de 29% de impuesto a la renta sobre la utilidad neta, ¿no? Pero te hago una consulta, Rolando. Sí, sí, ¿Sientes que esos impuestos son distribuidos a la sociedad? lo que es el giro de negocio del comercio, ¿no? Y también tenemos la recaudación tributaria por la explotación de nuestros recursos minerales. A esto le llaman el canon, o bien el canon petrolero, o bien el canon minero, ¿sí? Ahora también el canon agricultor. Perú también es un gran productor de alimentos que nos da la naturaleza, una parte vegetal, ¿no? Y esos impuestos, parte de ellos se distribuyen entre los centros productores, donde se extraen esos productos, ¿no? Y queda para que se hagan, bueno, diferentes obras. En este tema de la detección del fraude de los inventarios. Vemos que el fraude en el área de las bodegas es un tema muy recurrente en una mayoría de empresas. A veces acertar con el personal y acertar con el equipo tecnológico a veces requiere exámenes exhaustivos para tener una relativa seguridad de las personas que van a administrar. Y también, claro está, a veces de terceros que están administrando las empresas. Es un tema muy delicado. Dialogando un poco antes de entrar a la exposición, ¿qué experiencia en tu trayectoria profesional has tenido con este tema de los fraudes relacionados a los inventarios? ¿Cuál es el mayor caso en el cual tú tuviste conocimiento? Trabajé 16 años en la primera empresa de Perú, la empresa petrolera Petroperú S.A., en las áreas de finanzas y también de logística. Y aprendí a conocer la problemática que había en ese entonces, ¿no? Muchos problemas políticos también que tenían injerencia en esta empresa del Estado. Y entonces esto se volvía a veces incontrolable en cuanto al control contable, ¿no? Estas improvisaciones que habían designando personal, jefes, que ni siquiera eran contables, por ejemplo. Entonces eso eh, entorpeció mucho la labor profesional. No pude estar hasta ahora porque la política perjudicó a la empresa. Mejor decidí separarme, renunciar y por mi cuenta hacerlo. Pero sí me llevé fuera de la empresa importantes ideas, pensamientos en mi cabeza que después tuve la oportunidad de hacer un software sobre lo que es el sistema logístico contable, ¿sí? Lo hice en uno solo, ¿sí? Y eso coincidió también con un concurso nacional de investigadores aquí en Perú, muy joven en ese tiempo yo,
Y me aventuré a participar en ese concurso nacional donde estuvieron grandes pensadores, autores de libros, caramba. Y presenté mi trabajo de investigación que se llama así el sistema logístico contable en las empresas industriales y afortunadamente salí ganador de ese evento nacional denominado Premio Nacional de Contabilidad y Finanzas, que hasta ahora lo tengo. Como perito, ¿qué debe de observar un perito al momento de hacer un levantamiento de información en esta área de las bodegas para establecer cualquier situación de desviación o fraude? En primer lugar, conocer la norma de control interno que rige a lo que es los almacenes, por ejemplo, en el rubro de existencias y también sobre lo que es los activos fijos. Conocer sobre su origen, sobre su localidad, su grado de depreciación en la parte de depreciación financiera o en la parte de depreciación tributaria. Conociendo todas estas normas de control interno, ya me puedo dar una idea de lo que está pasando físicamente en los almacenes y también con los activos físicos. O sea, el auditor tiene esa habilidad de compenetrarse, estudiar una y otra vez esas normas de control interno y una vez que esté plenamente enterado sale al campo a hacer su trabajo. Hay una gran mayoría que definitivamente no tiene manuales de control interno. Muchas veces las disposiciones las da el gerente general o el administrador. Entonces, cuando el perito no se encuentra con estos manuales, ¿qué consideras que debe de hacer el perito para más o menos bosquejar un proceso de seguimiento a esos inventarios? Es verdad lo que manifiestas, he visto casos así, pero también es bueno hacer saber a los profesionales contables y a todos en general, no contables, que el control interno estaría de todos, ingenieros, abogados, contadores, administradores, y cada uno con su experiencia que tiene va haciendo esa normatividad, pero no lo conocen como control interno, sino que son, por ejemplo, los memorandos que se originan, eso es control interno. Las hojas de acción aprobadas por la alta gerencia sobre principales disposiciones, eso es control interno. Acá no es que el auditor interno en la empresa sea el encargado de hacer la norma de control interno. No, tampoco el contador que se desempeña en el área de contabilidad. No, es tarea de todos. Entonces, cuando hay ese conglomerado de información, es la que obtenemos los auditores y la consideramos como norma de control interno cuando no existe el tomo o los tomos de todas esas normas de control interno. Luego la empresa procederá a considerarlo como tal, ¿no? Según la recomendación que hace auditoría. Ahora, el perito, ¿cómo hace cuando no encuentra norma de control interno? Pues apela a esa experiencia tenida como auditor para poder recopilar toda esa información y analizar o evaluar el comportamiento, por ejemplo, de un funcionario sobre algún ilícito penal o una presunción de Claro, responsabilidad y pe- me permite también evaluar y medir la responsabilidad de este señor, aún no teniendo norma de control interno que seguir. claro, Pero es Roland, ahí iríamos a un tema de subjetividad. Lo que el profesional piensa de acuerdo a su experiencia con relación a lo que no hay. sí, como manifesté, ahí está ya la labor activa y profesionalizada del perito para poder tomar en cuenta lo que ha asimilado producto de la experiencia recogida.
no solamente en el área de finanzas ni de logística, sino en todas las áreas. Pero se da por enterado cuando actúa como auditor externo, por ejemplo. El auditor externo especialista se le asigna una función y él verá cómo hace su norma de control interno, con su experiencia, ¿sí? Y la recomienda finalmente en su dictamen de auditoría. O sea, no hay nada imposible acá, es producto de cada uno según su experiencia. Antes de exponer esta primera lámina, hay una experiencia que se recogió hace varias semanas. Es un caso inédito, porque yo siempre digo, nada es igual, ¿no? Una caja de ahorros peruana que fue liquidada y vendida a otra caja de ahorros, captadora de ahorros públicos, y donde los estados financieros presentados por que tenía la caja de ahorros afectada, no tenía la información adecuada en los estados financieros en cuanto a lo que era la actualización de los costos de esa variedad de ítems de activos fijos. No se había cumplido con hacer ello. Aquí en Perú tenemos tres opciones para hacerlo. Cuando el costo es histórico, podemos nosotros actualizarlo con la declaratoria de fábrica que le llamamos, que está inscrita en el registro público con el valor, con un valor que ahí figura en los registros públicos. Y también podemos nosotros tomar nota de lo que es el valor del autoavalúo, el autoavalúo sobre la propiedad. Ese valor lo establece la comuna municipal, y sobre eso se tributa el impuesto al autoavalúo, ¿sí? Y lo otro, sí, ya viene a ser lo que es el valor de mercado. Entonces, hay opciones para poder actualizar los costos históricos de lo que tiene la empresa. Y cuando esto ocurre, entonces puede ameritar que los estados financieros presentados con esa información antigua, desactualizada, puedan ser reformulados con otros montos, otros totales que debe tener la cuenta de activos fijos, ¿no? En lo que es el activo no corriente, ¿verdad? Y eso que también cambia la figura. En este caso, por ejemplo, que se produjo la compra de una caja de ahorros, pero no se le ha dado, no se le ha reconocido como era, como tal, con su valor actual, que por supuesto tuvo que hacerse por parte de la caja de ahorros afectada. Entonces, de esa manera, podría ya recibir un tanto más sobre el valor de sus activos fijos. ¿Eh? Un trabajo bastante interesante, por supuesto, muy complicado, porque aquí hay que hacer un inventario al barrer. Definitivamente, cuando hay costos históricos no actualizados, hay que hacer un inventario al barrer y luego confrontar, bueno, con los registros contables, ¿no? Entonces, quería así exponer esa experiencia para que puedan ustedes también entender y, ¿por qué no?, las preguntas pertinentes que estimen necesarias, ¿eh? Bien, la inteligencia artificial, empezando por ahí, ¿contribuirá a disminuir los niveles de fraude y corrupción en el control de los inventarios? Es una hipótesis que se hace actualmente en esta época contemporánea que estamos viviendo. Inteligencia artificial no lo conocemos todavía a profundidad, ¿eh? Y cuando hablamos también de este tema, pues implica de que en la parte contable hay que tener mucho dominio, mucho conocimiento, mucha experiencia
para poder lograr que esa inteligencia artificial con sistemas bastante sofisticados, sistemas informáticos, nos puedan dar la respuesta en tiempo real de la pregunta que quisiéramos saber o el formato que quisiéramos, en fin. Y entonces de esa manera podemos nosotros cumplir más fehacientemente ayudándonos con esa tecnología existente. De ninguna manera sabemos que la inteligencia artificial va a reemplazar nuestro cerebro. No, somos nosotros los que alimentamos la inteligencia artificial. Y esto se va a dar seguramente un tiempo más adelante, conforme ya se vaya adquiriendo también capacitación, ¿verdad? A los contables y tener una idea más exacta de lo que hay que hacer para poder adecuarse a esa exigencia del avance de la tecnología en la ciencia contable también, ¿sí? O es que aumentará la ciberdelincuencia. Esto también es parte de la inquietud, de la preocupación que se tiene porque ya sabemos que a mayor tecnología ¿eh? eh, digital, como lo que estamos pasando actualmente, mayor también es el riesgo ¿eh? respecto a la aparición de la ciberdelincuencia. ¿Aumentarán la ciberdelincuencia, los niveles de riesgo en el control de los inventarios? Por supuesto que sí, sí. Y más aún cuando no estamos todavía lo suficientemente entrenados dentro de lo que es la era de la cibernética. Ahora los contables. Ya no solamente estamos intentando entrar o adecuarnos a las normas del derecho que tienen que ver con nuestra profesión, sino ahora también nos está esperando la capacitación en lo que es conocer la programación, ¿no? En el mundo de sistemas e informática. Ahora, con mayor razón, esto lo vamos a necesitar y rápidamente y con urgencia, porque la tecnología avanza tan rápido y nosotros nos estamos quedando. Porque ahí viene lo otro, criptomonedas. ¿Incidirán en los niveles de fraude? Por ahí se está escuchando noticias de un país donde han aparecido, pues, de fraude, ¿no? De las criptomonedas. Y yo, bueno, me pregunto, pero ¿cómo es eso el fraude de las criptomonedas de algo que no vemos, de algo que no sabemos de dónde viene, ¿eh? Que no es deble, que no lo podemos ver? Ahí está el tema. Entonces, actualmente en la era digital está apareciendo mucho comercio, sí, ahora con la inclusión de las criptomonedas, que incluso los mismos bancos lo aceptan, lo aceptan. Y claro, son los bancos los que garantizan el movimiento las transacciones o los ahorros de sus clientes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si el banco también es víctima de un fraude, de algo que no se ve? La misma administración tributaria de aquí en Perú todavía no encuentran los mecanismos necesarios para poder supervisar y controlar, ¿eh? a las empresas que están ya utilizando esto, criptomonedas. Entonces, si hay esa inquietud, ¿no? y esa alarma, entonces también se puede decir que en el mundo del control de los inventarios, donde existe diariamente y continuamente las operaciones de importación y exportaciones, entonces ahí pues es donde se ve cuál es el grado de afectación que pudiera tener en caso se presente un fraude. O sea, esto también puede originar un problema social en el país, ¿no?
se paralizan las importaciones, se paralizan las exportaciones cuando se detecta que es inseguro el uso de lo que es las criptomonedas, ¿verdad? Entonces, eso también perjudica a una economía, no solamente de la empresa, sino del país, porque una interrupción que puede originar esto es como un apagón. Si no hay luz, no se puede hacer nada. Y si no se puede hacer nada, entonces ninguna nación puede recaudar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mi sano criterio estoy proyectándome de que en el futuro podría suceder. Y entonces para eso hay que estar preparados. ¿Y cómo, señor? Capacitándonos cada vez más de la mano con la era digital. No nos queda otro camino. O nos quedamos simplemente como liquidadores de impuestos o como tramitadores, los contadores, pues me parece de que eso también significa un signo de atraso en lo que es la profesión. Y de repente a los pocos que seguimos para adelante, pues tampoco podemos ver los resultados porque tiene pues que ser una masa las que se aprovechen de esto. Y esa masa, ¿a dónde? A través de las universidades, a través de los colegios de contadores, a través de los institutos, en fin, pero no hay todavía esa suficiente capacitación para poder formar con la era digital a los profesionales. ¿Qué se quiere hacer entonces para lograr los objetivos? Ahí está la interrogante. Lo que voy a exponer más adelante quizás les pueda quedar algo de lo que hasta la fecha vengo investigando. ¿Eh? Y usted, ¿por qué no tratar de seguir mejorando estos esfuerzos que se están haciendo para no quedarnos atrás? ¿Sí? La norma de control interno corresponde al área de contabilidad implementarlas, normas y procedimientos de alta tecnología y que eviten los fraudes en los inventarios de las empresas. Aquí estoy hablando del área de contabilidad, no estoy hablando del área de auditoría, no, porque la función contable es precisamente esto, implementar las normas y procedimientos, ¿eh? Para evitar. Y esto nos diferencia con lo otro, lo que es la auditoría interna. Esta auditoría interna, su función es velar, no evitar, ¿eh? Velar, o sea, que esas normas hechas por contabilidad sean cumplidas y auditoría se encargue de su real cumplimiento, ¿eh? Y de esa manera, pues, regular las acciones de compra, venta de los inventarios. Entonces, ahí está la diferencia entre lo uno y lo otro. Si no tenemos esa suficiente experiencia en el área de contabilidad para poder implementar las normas y procedimientos en el área de inventarios, entonces no estamos nosotros haciendo un trabajo responsable. ¿Eh? A veces como que las empresas se animan a sufragar los costos, yo le digo costos porque es una inversión, de entrenamiento, adoctrinamiento del personal, ¿sí? Y claro, con beneficio propio después, pero hay otros profesionales contables que están ahí sentados en su escritorio y a la espera, ¿sí?, de que la empresa les pague los cursos de capacitación, cuando no es así.
No es así. Entonces, si la empresa no les sufraga esos costos, entonces van a seguir ahí retrasados. ¿Y por qué no? Postergados. ¿Por qué? Porque no aportan a la empresa. Para poder recibir hay que saber dar. ¿Sí? Es un dame que te doy, lo que es la función contable en una institución. Es un dame que te doy. Es como una relación matrimonial hoy en día. Ya los tiempos cambiaron. ¿Mm? Es un dame que te doy. ¿Sí? El amor, o sea, la felicidad, el beneficio, eso viene después, ¿verdad? Igual también acá en el campo de nuestra profesión. Cuando la empresa ve que esa persona, ese profesional es competente, ¿eh? Pues no va a dudar en luego de reconocerle y, ¿por qué no? Seguir pues dándole una mayor jerarquía en la empresa. Entonces ahí está pues también la coyuntura y la problemática también que tenemos respecto a lo que es, en este caso, el control de los inventarios. ¿Sí? Corresponde a la auditoría, como le digo, velar porque se cumplan las normas y procedimientos establecidos por contabilidad. Algunos indicadores de fraude en las compras públicas son realizar dos o más adquisiciones consecutivas al mismo contratista justo por debajo del umbral de la licitación competitiva. Más adelante les voy a mostrar un cuadro en Excel sobre lo que se llama estado de fluctuación de precios, que es una herramienta muy importante que no todos tienen la oportunidad de utilizarlo, sino de repente a través de este curso, de esta exposición, porque es un buen instrumento para detectar rápidamente uno de los indicadores de fraude dentro de lo que es el mundo de los inventarios. Bien, dividir las compras de manera injustificada. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se codifica una mercadería o un activo fijo, ¿eh? Siendo el mismo y se le da diferente código. Y esos códigos con un sistema bastante avanzado los tiene en su memoria el software, ¿sí? Y cuando no tiene ese código, ¿verdad? Lo rechaza cuando hay esa doble compra, por ejemplo. Pasa una, pero la otra no. ¿Por qué? Porque es el mismo producto, pero tiene diferente código. Entonces, ahí viene el trabajo del analista contable. ¿Qué pasó? Porque si el sistema ha rechazado esa transacción, tampoco puede ingresar a la contabilidad, ni mucho menos reflejarse en los estados financieros. Entonces, se van originando cantidad de rechazos que no puede ingresar al sistema contable y claro, y sumando cuantitativamente, pues pueden ser millones de dólares que están ahí, ¿eh? ¿Y cómo es que se puede solucionar? Haciendo los trabajos de análisis, pero también, vaya, ¿de qué manera? Son trabajos bien dedicados para poder mensualmente reflejar de la manera muy aproximada los estados financieros a la alta gerencia para la toma de decisiones. Pero ¿cómo le voy a dar a la alta gerencia para que tome decisiones un estado financiero que tiene miles de ítems que no ingresan a la contabilidad? ¿Eh? Entonces, ahí hay una problemática también de parte en el mundo de la contabilidad, que hay que saber, pues, reconocer que de repente, bueno, hay limitaciones para hacerlo, bueno, pero para eso está pues las coordinaciones con la gerencia, con el gerente, en fin,
para poder mejorar, en todo caso, ¿eh? la información en los estados financieros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esas dos compras hechas consecutivamente son el mismo producto pero tienen diferente código, entonces, señores, ahí se está produciendo un doble stock, un sobrestock, siendo el mismo producto. Y claro, si hablamos pues de una empresa que tiene 100 ítems, 200 ítems, sí, llamaría la atención, pero empresas que tienen miles de ítems, 20.000, 50.000, 80.000 ítems, como lo que he visto, entonces es complicado detectar dónde es que se podría estar haciendo esto. ¿Bien? Entonces, como siempre digo, hay maneras, por supuesto, de poder identificar rápidamente, ¿no? Estos, puedo decir, actos fraudulentos. Sí, y claro, ahora pues esperamos que con la venida pues de la inteligencia artificial podamos mejorar más nuestros niveles de control. ¿Sí? Eh, También viene la adquisición de fluctuación de precios mayores al permitido. Y aquí me permito ingresar a otra lámina para explicar con un caso práctico qué es lo que quiere decir esto. Y ahí lo tienen. Un caso muy chiquito, lo he querido parecer así, aunque es mucho más todavía. Pero solamente de lo que es ese código del activo fijo. Nada más, de los miles que pueden haber, ¿no? Fecha, fecha. Miren las fechas. 21 de marzo de 2023, mayo de 2023, julio, marzo del siguiente año 2024 y mayo de 2024. ¿Qué pasó ahí? Pues bien, acá tienen ustedes el costo en dólares. Miren ustedes cómo se comportó el costo en esas diferentes fechas. Y al ladito la fluctuación, sobre un 100%. ¿Cómo fluctuó la próxima compra que se hizo? O un 10,92% más sobre el valor anterior. En la siguiente adquisición fluctuó 14% y si en el mismo año, o sea, estamos hablando ya de 24, 25% que fluctuó el precio en dólares, no en soles peruanos ni en pesos colombianos o reales brasileños, no. Como sabemos, el dólar es una moneda dura, así nomás no fluctúa, no deben fluctuar los precios que se adquieren en moneda dura como es el dólar. Si fuera pues en otro tipo de moneda, muy bien, quizás por efecto de la devaluación, ¿no? De la moneda local, pero aquí llama la atención ya. Y claro, en el año, en marzo de 2024 hay otra fluctuación que se produjo de un 19 o un 20% más, 20% más, desde julio de 2023 a marzo de 2024. Y por último, desde marzo de 2024 a mayo de 2024, 45%. Entonces, señores, como somos los auditores y los peritos, tenemos que tener bastante desarrollada la percepción para poder identificar estas fluctuaciones que llaman la atención. De repente puede tener alguna justificación, puede ser, pero lo importante es
conocer finalmente la causa, ¿eh? Y si no se hace esto, entonces no estamos haciendo un buen trabajo dentro de lo que es el mundo de los postos. Entonces, este cuadrito que ustedes ven ahí, eso fue algo que logré hacer, pero con el complemento de un buen ingeniero en sistemas informática cuando fui a hacer una auditoría a una empresa industrial. Y le digo, mira, yo lo que quiero es que me des de esta base, de esta maestra que tenía, de todos los activos fijos que tenía en la empresa, quiero que me des esto, este cuadro, ¿lo puedes hacer? ¿Sí? Y bueno, no dudó mucho esta persona en decirme que sí lo podía hacer. Bueno, por supuesto, este profesional bastante bien entrenado, conociendo también de la profesión contable. Y bueno, entonces se hizo, se hizo finalmente y utilizando, señores, este estado de fluctuación de precios o esta tabla, ¿eh? Detectamos pues mucho más estados de fluctuación que se convirtieron finalmente en fraude. Este es uno de los principales causas del fraude en el control de los inventarios. Estudiar su fluctuación en un periodo, puede ser en el año, puede ser de 2, 3 años, cómo se ha comportado, ¿no? El precio unitario de ese activo fijo. Entonces, de esa manera ya podemos, pues, tener incluso, pues, muchos hallazgos, ¿no? Que en todo caso justifican, pues, la labor del profesional especialista en costos de inventarios. Porque a veces, señores, hay trabajos, hay exámenes especiales de auditoría para esto, nada más. ¿Eh? Empresas preocupadas también por sus costos, porque hoy en día hay una competencia tremenda por efecto de la globalización y no quieren dar ventaja, pues, estos señores, a tener que ofrecer un mayor precio de sus productos versus lo que ofrece el competidor que está al frente o al costado. Entonces, hoy en día hay esa inquietud. Y teniendo en cuenta la idiosincrasia también de la persona, pues señores, a veces hasta por $0.10, ¿eh? Yo dejo de comprar al que siempre le compraba, porque el del frente ya lo vende a $0.10 menos, ¿sí? Porque también hay que saber ahorrar en este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir, ¿sí? Entonces, cada céntimo o centavo de dólar, pues señores, tiene también pues su beneficios si es que pues, se van acumulando, ¿cierto? Si se van sumando, entonces eh, beneficia también al consumidor. Aquí estoy indicando que el precio de mercado investigado ha sido el 15 de mayo de 2024, o sea, la misma fecha en que el estado de fluctuación se preparó. Entonces, ¿cuál es el precio de mercado? $401. ¿Y cuál era en marzo de 2023? Miren, el año pasado, $434. O sea, se estaba comprando todavía más de lo que valía en el mercado. De diferencia. Entonces, señores, si bien es cierto, a esto se le llama fraude, pero también es corrupción. Pues para eso entran a trabajar en el área logística con esa mentalidad, pero también política, política.
la mejor manera de hacer más fácil dinero. ¿Sí? Bueno, entonces ahí pues desde ya tenemos una importante observación y claro, convertida en hallazgo posteriormente. El comprador obtuvo solo dos cotizaciones de tres y optó por el precio menor. ¿Sí? La norma de control interno decía que tenía que ser tres, pero bueno, solamente tomó en cuenta dos. El comprador entregó el 75% de adelanto en cada caso, entregaba el 75% de adelanto, que también era algo exagerado. ¿Sí? O sea, prácticamente le estábamos dando el dinero al proveedor para que compre, ¿no? Toma ahí, anda a la tienda y compra y tráeme, ¿cierto? Y dónde está pues la garantía que debe tener el proveedor con sus propios recursos para poder comprar y vender, ¿sí? Bueno, por su liquidez que tiene, ¿verdad? Pero el 75% no es normal aquí en Perú y llama la atención. El proveedor entregó carta fianza por el 100% del valor de la compra. Acá acostumbramos, claro, a pedir una garantía de un fiador, un banco o de una persona natural solvente o que garantice pues y el cumplimiento de estas adquisiciones. El vendedor desatendió una orden de compra de las cinco colocadas, entregando tuberías en un 25% en estado avanzado por rocío. ¿Sí? Mire, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar para poder identificar físicamente y mediante un inventario físico en qué situación está? En este caso, la tubería. Nosotros sabemos cuándo está corroído, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, lo calificamos pues de un estado del 1 hasta el 3. El 1 bueno, 2 regular y 3 malo, ¿no? Como hacemos a veces cuando hacemos un inventario físico, ¿verdad? Entonces, ahí hay una observación. O sea, parece que nos estaban dando tubos ya de años atrás y que, bueno, ustedes saben que una tubería de acero tiene su periodo de vida. Ustedes saben que el fierro, el acero, luego se debilita con el tiempo y se convierte hasta en galleta. Así como lo escuchan, se desploman los techos de las casas porque se llama los fierros, ¿eh? Eh, son tan antiguos que hay que esperar nomás que se desplome el techo para volver a levantar el techo en 30, 40, 50 años. Los casos que ocurren, por ejemplo, cuando se caen los puentes, como ha pasado aquí en Perú el día de ayer, un bypass se ha desplomado, y nadie se dio cuenta. De repente pues lo descuidaron en mantenimiento, no fueron a supervisar, no se dieron cuenta de qué año era la construcción, en fin, porque hay que reemplazar también esto, ¿verdad? Entonces la labor también de el inventariador está también en eso, ¿eh? Y claro, tomando en cuenta la experiencia de vida hacia atrás también, ¿no? ¿Sí? Así que ya lo saben, la compra realizada el 7 de mayo de 2023 por 127.506. Aún así, se siguió comprando al mismo proveedor y no se procedió a la devolución por considerarlo antieconómico. O sea, el jefe del almacén o el responsable de la custodia o tenencia de esos activos fijos dijo, no, me va a costar más devolverlo, mejor me lo quedo. Sí, y vaya, que también le cayó la observación.
¿sí? Él no es nada para decir que esto iba a ser antieconómico su devolución. Eso no es su función, eso no es su competencia. ¿Sí? Son otras áreas las que se encargan de esto. Por ejemplo, el área de mantenimiento. ¿Sí? Ellos son los que deciden finalmente. Bueno, como dijeron que la evolución era antieconómica, no pudieron demostrar. ¿Por qué? O sea, ¿cuánto costaba el costo de traslado de evolución al lugar de origen, claro, fuera del país, para traer otro? Y bueno, mentalidades así existen, ¿ah? Existen, pero a veces lo hacen de una manera desmedida. Tampoco reportó al seguro para su evaluación. O sea, si esa tubería llegó en mal estado, ¿sí? Entonces, eh, toda importación, saben ustedes que siempre viene con un costo de seguro, ¿eh? Y el seguro, en este caso, tampoco fue de su conocimiento, para que ellos vean si procede, ¿no? Reconocer el monto de esa tubería a la empresa compradora y bueno, pero no eso, o de repente el seguro se pronuncia denegando que no era su responsabilidad. Eso depende también ya de los términos contractuales, ¿sí? Tampoco cumplió con entregar a tesorería la carta fianza de garantía. Este es otro tema administrativo, donde hay, pues, señores, personal, en este caso que no era contable, compradores, para ser más exacto, que sí, bueno, ellos son los que reciben, pues, todos los documentos de afuera, ¿no? ¿Verdad? Todo, facturas, guías, proformas, cartas fianza, en este caso. Entonces, ¿qué hacía la carta fianza bancaria que se la encontró en uno de los cajones del escritorio del comprador? A este comprador de este producto se le investigó y vaya, caramba, yo a veces veía tremendo carro en comparación con el carro del gerente general, ¿no? ¿De dónde sacaba tanto? Pero bueno, entonces aquí también, pues, tesorería sabemos que tiene su bóveda, ellos son los que custodian los valores que tiene la empresa, ¿sí? Todo tipo de valores. Entonces, ¿qué hacía esa carta de fianza en el escritorio de este señor? La respuesta de él fue, no, es que yo no sabía. Entonces, si usted no sabía, quiere decir que tampoco tomó conocimiento de la norma de control interno en cuanto a la función que le corresponde hacer y tampoco tenía la norma de control interno. Pero bueno, esta persona fue improvisada, como dije al inicio, ¿no? Van, ponen a cualquiera ahí y bueno, ya sabemos a veces por qué lo hacen, ¿sí? La debilidad es precisamente lo que he expuesto en este caso anterior, donde no hay un efectivo control. Entonces se convierte en una debilidad. Y cuando hay esa debilidad, otros se aprovechan. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Más riesgos. En este caso, en los controles de abastecimiento y almacenaje que lo componen recepción, almacén y despacho. Esos son los tres componentes del almacén. Recepción, que ahí es donde debe haber personal calificado para poder, ¿eh? Abrir los bultos, los paquetes que contiene con la relación, con la guía, con la factura, con la orden de compra, a ver si es el material o es el activo fijo correcto, ¿sí? ¿En qué estado está? ¿Ha llegado por ahí de repente chancado?
o algo roto, para que pueda reportarlo, mediante un formato de control interno, qué es lo que le ha pasado, ¿eh? Bueno, corresponde después, luego a contabilidad, establecer el importe, ¿sí? De lo que representa el costo o el gasto de ese activo fijo. Y cuando no hay ningún problema en recepción, bueno, con la aprobación del encargado de la oficina de recepción, pasa finalmente al almacén. Y ahí se convierte en un stock. Y de ahí sí forma parte de la cuenta de la clase 20, ¿eh? Ahí, hasta que sea consumido posteriormente. Ahí despacho. El consumo está en el despacho. Viene pues el interesado, el adquiriente, el que pidió ese activo fijo o ese material, ¿no? O esa mercadería. Y también el encargado del despacho tiene que entregar el producto en buen estado, ¿sí? Y el receptor, el usuario, el consumidor firma el documento de control interno recibiendo a satisfacción. Supongamos, pues, por ejemplo, que sea un equipo electrógeno, ¿sí? Ese equipo electrógeno tiene que ser probado, tanto por recepción como por despacho cuando lo entrega. Miren, todo eso sistema de control que debe haber, pero lamentablemente hay debilidades siempre en las normas de control interno, o sea, no están actualizados. Y eso debería de hacerse por lo menos una vez al año, conforme se va alimentando la norma de control interno, conforme se van detectando este tipo de irregularidades, de defectos, ¿verdad? E ir perfeccionando un poco más el control, ¿sí? Y bueno, también pues se ve a la inexistencia de un adecuado software, ¿sí? Que no se sabe utilizar tampoco, aún teniendo tantas bondades tiene el software que no se le explota, mejor dicho, no se le alimenta con la información del cual el software ha sido preparado para recibir la información, ¿eh? Y aquí es donde voy, en el sentido de que cuando hablamos ya de la inteligencia artificial, algo tiene que ver con esto, ¿eh? Hay que alimentarlo lo más que se pueda esa base de datos del software para poder tener luego esa información en tiempo real, ¿sí? Que permita tomar decisiones en el momento también y no convertirnos en burócratas cuando nosotros podemos tener la solución ahí en la mano. No, que eso no es mi función, es de otro. Pero si tú lo puedes hacer, lo puedes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en una empresa lo que se quiere es dinamismo. Ya no estamos hablando, señores, en los actuales tiempos, en este mundo, de lo que es la calidad, lo que es la reingeniería. Ahora estamos en la calidad total. Pero ¿eso qué implica? Que no solamente debemos ser activos, sino también proactivos. Y eso lo veo a veces en los avisos, ¿eh? Donde piden personal, ¿verdad? Y ahí está esa palabrita, proactivos, no dice activos, proactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos pues que actuar, ¿eh? Laborar con esa
entrega y agilidad y también pues concentración máxima en el trabajo que se nos ha asignado. Ahí no vamos a estar pues señores con un tiempito más viendo el celular, ¿verdad? No, lo veremos sí pues en la hora de refrigerio, pero en la hora de trabajo cada vez es más complicado tener que utilizar ese aparatito, por ejemplo, ¿no? A veces como que nos pica el bicho que queremos ver, qué mensajes hay, en fin, pero trabajo es trabajo. En Japón no permiten distracción alguna. Implementar un sistema de autorizaciones y de revisión, una rotación, por ejemplo, del inventario, que había que preguntarse si realmente lo hacen, de qué manera, semanal, diario, mensual, para poder conocer, señores, cuál es o cuáles son, pues, los productos, materiales, artículos o activos fijos que son de consumo constante. Materiales, por ejemplo, que le llaman materiales críticos, ¿no? Sí, ¿verdad? Son materiales que nunca deben de faltar ante una parada de planta o algún desperfecto de una planta, de una fábrica. Y ahí, pues, señores, hay que velar porque el stock esté allí para ser utilizados de inmediato, ¿no? Entonces, la fórmula del índice de rotación es también un trabajo activo que hacemos no solamente en contabilidad, lo hace también el logístico. ¿Por qué? Porque ellos son los principales responsables en caso de algún desabastecimiento. No es contabilidad, y es logística el que solicita pues esos materiales, esas mercaderías. Es logística quien firma el contrato de las adquisiciones. Ahí está su responsabilidad de ellos. ¿Eh? Y bien, pues, que cuando, por ejemplo, participa una auditoría externa, ve esto también en, por parte del auditor especialista en inventarios. También vemos esto. ¿Cuál es el nivel de rotación que tiene un inventario? Y más aún cuando encontramos que ha habido perjuicio económico por la parada de planta o por cualquier otro motivo ajeno y proveniente de la naturaleza. Pero ante esas eventualidades, pues hay que estar siempre preparados, ¿verdad? Una rotación alta puede indicar desvío de inventario. O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, tanto consumo. Mm, Fluctuación de precios, el listado que dice ese código de ese activo fijo, ¿eh? ¿Cuánto se está comprando en el año? O sea, unidades, por hecho. Y si justifica hacerlo. Eso es también ya una función propia del jefe de mantenimiento. Y es este funcionario el que también debe recibir la visita del auditor para poder contestar a un cuestionario de control interno, ¿sí? Que tiene por objetivo verificar el buen uso, ¿sí? Empresa. No del capital social, no, capital de trabajo.
capital de trabajo que luego hace tributar. ¿Sí? Bien. Mientras que una rotación baja puede sugerir sobreestimación del inventario, o sea, un deficiente stock de inventario. Entonces hay que tratar de encontrar el término medio, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Luego vienen las estrategias preventivas contra el fraude del inventario. Estrategias. La prevención es una estrategia efectiva del fraude de inventario, requiere una combinación de controles internos sólidos. Combinación, no solamente cada uno actúa por su lado. No, no. Siempre tiene que haber, por ejemplo, las mesas de trabajo, donde cada funcionario responsable de alguna labor asignada puedan ellos intercambiar diferentes puntos de vista con la finalidad, bueno, de siempre pues, de mejorar los controles y el rendimiento, ¿no? Eso, como dice ahí, supervisión regular, concienciación del personal, ya, ser comunicativos con el personal y el uso estratégico también pues, de la tecnología. Controles internos sólidos. La segregación de deberes, o sea, la responsabilidad, el perfil adecuado del funcionario acá, en la que varias personas también se encargan de diferentes partes del proceso de gestión del inventario. ¿Sí? Evita que una sola persona tenga demasiado control, implementar un sistema de autorizaciones y revisión. Por ejemplo, en el área logística existen diferentes unidades o jefaturas o secciones, o se le pueda llamar al área logística. Hay quienes controlan el stock en el área logística. Hay quienes compran, hay quienes dan de baja, hay quienes reclaman al proveedor, ¿sí? Entonces, tiene pues que haber diferentes personas a cargo y no darle la responsabilidad a uno solo, como a veces he visto por ahí, ¿no? Una sola persona es el jefe de logística, no pues. Y ahí es donde provienen luego pues los fraudes, ¿no? Y todo lo demás. Bien. Las auditorías regulares. Las auditorías internas y externas regulares pueden identificar discrepancias en los registros de inventario y detectar posibles fraudes en etapas tempranas. Claro que lo podemos hacer, ¿sí? Utilizando ya pues las prácticas, ¿eh? Conocidas, aprendidas de otros, ¿verdad? Que nos ayudan pues a mejorar nuestra labor. Además, la mera posibilidad de una auditoría puede actuar como un poderoso disuasivo para potenciales defraudadores. Potenciales defraudadores. O sea, cuando habla de un poderoso disuasivo, no es porque la auditoría eh, tenga, que digamos, 20 integrantes, ¿no? No, no, sino el grado de formación que tiene el auditor. Un auditor puede hacer el trabajo de dos, tres auditores. En mi caso, por ejemplo, señores, cuando era analista contable, yo podía hacer el trabajo de dos, tres personas más. Salían de vacaciones y me dejaban a mí el trabajo de ellos. Muy bien, no me hacía problema. Pero lo hacía tan rápido el trabajo que no había más trabajo ya.
sí tenía que pedir más. Entonces, me decía, vaya usted y apoya a fulano de tal. Ah, muy bien, lo apoyo. Pero mi trabajo, yo lo había hecho también, ¿eh? Aparte del que se fue de vacaciones, todo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentran, pues, también, señores, esos, esos caminos, ¿sí? Que en lugar de ir en línea recta, voy en línea oblicua y llego más rápido al objetivo. Por supuesto que es capacitación también la que se recibe. Hay dos, por ejemplo, muy buenos cursos de capacitación. Acá en Perú le llamamos el estudio del trabajo y la productividad, que no tiene que ver, de repente alguno dirá, ¿por qué? Tiene que ver con la contabilidad, con la finanza. Vayan al curso y ahí se van a enterar de cuán importante es eso. Lo otro, el estudio del trabajo y la productividad. Estudio del trabajo y la productividad. O sea, nos ayuda a ser más efectivos, más rendidores. ¿Sí? Ese tipo de entrenamiento es lo que también se requiere para poder contrarrestar los efectos del fraude, como dice acá, puede ser disuasivo para potenciales defraudadores. O sea, si se logra identificar a estos potenciales, eso quizás pueda obedecer a un poderoso estudio, formación, capacitación que permita luego encontrar capacitación y sensibilización de los empleados. Un programa de formación integral puede equipar a los empleados con las habilidades necesarias para detectar y prevenir también el fraude, como decía antes, ¿no? La capacitación y sensibilización de los empleados. Pero ¿por qué sensibilización? Pues se les enseña a aprender a querer su trabajo, ¿sí? A querer. No puedo decir a amar, porque ya sería hablar muy extenso sobre esto, ¿no? Sí, o sea, debemos tener la sangre, pues, señores, también. Tú hablabas referente al tema de la información y a veces esa información que se solicita a veces causa sorpresa a la persona que recibe esa solicitud de información, ¿no? Dice, seguramente le dice, hey, ¿para qué tanta información? ¿Qué va a hacer con tanta información? Pero también es cierto que a veces hay profesionales que solicitan información, entre paréntesis, para analizarla, pero la verdad del caso es que no saben cómo analizar esa información. ¿Qué le dirías tú a nuestros profesionales referente a los requerimientos de información? Referí también a esto, ¿no? Que el principal punto de referencia y de conocimiento debe ser conocer la norma de control interno sobre el área de inventarios. Ahí hay muchísima información Así es, que conocemos de todo un poco en las funciones que le corresponde a cada quien. En la universidad, como contables, nunca nos han enseñado, ni mucho menos en un instituto o en un colegio de contadores. No, eso es de nosotros. Los auditores somos entrenados después, ¿eh? Algunos tienen la suerte de hacerlo en la Contraloría General de la República para el sector público y los privados también que a veces nos inscriben a sociedad de auditoría para estudiar ahí también lo que ellos saben hacer, pues muy bien. Pero primero hay que conocer a la, hablando en otro término, a la persona. ¿Quién es quién? O sea, a través de lo que está escrito, ¿eh? Las funciones que le corresponde a cada quien. Entonces, todo eso se va almacenando.
en nuestra base de datos cerebral. Y de allí podemos seguir sacando muchas hipótesis de esa información que hemos tomado conocimiento, con detenimiento, eso sí, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho luego a facilitar nuestro trabajo. Entonces, repito, es la norma de control interno. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Idrián? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Idrián, con Rolando. este tema tan importante sobre el fraude de los inventarios, y justamente el tema de analizar la información, interpretarla, recolectarla, acumularla y almacenarla correctamente, ¿qué le podrías tú decir a nuestros colegas que se han conectado en esta noche? Sí, primero, muy claro, Rolando, el enfoque que le diste al tema del manejo del inventario, desde el punto de vista del inventario que está dentro de la compañía, productos terminados, inventarios de negociación, de comercialización. Y, sin embargo, y contestando a la pregunta de Víctor, me venía mientras te escuchaba a la mente cuando yo era un junior de auditoría, estoy hablando hace como 30 años, y quería subir a senior. Y uno de los socios de la firma para la cual yo trabajaba en inventarios me decía en una compañía que fabricaba tableros de madera, esta es una compañía muy buena en controles, pero no existe compañía perfecta. Algo debe haber. Claro, Y le daba las vueltas, le daba las vueltas, le daba las vueltas en todas las áreas del negocio. Me decía, algo debe estar mal. Y dirían, no existe empresa perfecta. No podemos decir al cliente está bien, eso no es la naturaleza del auditor, algo debe haber mal. Y era algo propio del negocio, el porcentaje de desperdicio de materia prima. El tablero de madera parte o se fabrica a partir de un tronco de un árbol, técnicamente se le llama troza, y no olvido siempre el rango que era el 22%. Del 22% de un tronco, perdón, de un tronco el 22% se convierte en tablero. Y eso en esta compañía era histórico. ¿Qué involucra esto? Cierta habilidad del profesional en interiorizarse en el proceso de producción. El porcentaje de desperdicio no era el 22%, el porcentaje de desperdicio era el 20% real. ¿Cómo se lo determinó? Yendo al campo, yendo al proceso productivo, paso por paso, midiéndolo al auditor. Y llegábamos al 20%. ¿Qué pasaba con el 2%, Rolando, Víctor? Era producto terminado al final del día, que en las noches lo sacaban de la fábrica como producto terminado y lo vendían. ¿Qué quiero decir con eso, Rolando, Víctor? Eh, el proceso productivo puede esconder fraudes. Y este proceso, cuando lo descubrimos, lo venían ya practicando gerencias de producción y comercialización durante años. Cuando lo detectamos, claro, los accionistas felices con los auditores, pero también estaban insatisfechos o defraudados, mejor dicho, de que eso estaba durante muchos años produciendo al negocio robos de producto terminado al final del día. Una compañía que tenía procesos de control muy buenos, manuales de control, la gente los conocía, los practicaba, tenía un departamento de control interno y una contraloría, un departamento de contraloría. ¿Cómo llegar a eso, mi estimado Rolando? Y me gustaría trasladarte esa pregunta que me decía Víctor hacia ti. Cuando usted habla de desperdicios, también debemos de hablar de desechos, Ujú. ¿sí? Cuando hay desechos es porque el desperdicio se ha desperdiciado con mayor desecho. Entonces, ¿qué hay de esos costos originados
por esos desechos que no debieron existir en la cantidad que deberían de ser, ¿verdad? Usted me habla de un porcentaje del 20%. Muy bien. ¿Y acaso no puede ser un 22% y menos por ciento sobre desechos? Entonces, ahí está la labor también de supervisión referente al control que se debe ver en las diferentes áreas o departamentalización de costos hasta que finalmente se produce el producto final, ¿no? Que es un producto de los mismos desperdicios. Ahora, hay, por ejemplo, el país de Japón que hablaba antes. En Japón los desechos y los desperdicios no los quieren, los botan. ¿Por qué? Porque dice que tener eso significa tener otra área personal para que lo cuide, en fin, y todas esas cosas. No, todo se deshace. Pero sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, para nada los desechos, pero sí los desperdicios. Los aprovechan, les dan valor a los desperdicios, a los desperdicios. ¿Sí? Y bueno, por ahí como que en otras palabras se habla de aquellos que reciclan, ¿sí? ¿Verdad? Y parte de eso tiene que ver con los desperdicios. Le sacan mayor valor a reciclar los desechos. ¿Cuál sería tu mensaje relacionado al tema que hemos visto el día de hoy a nuestros colegas de América Latina? Bien, hablando en términos contables, hay que tener bastante dedicación a las labores de análisis del activo corriente en el rubro de lo que es existencias y en el activo no corriente en el rubro de activos fijos, porque son la columna vertebral en una empresa y hay que darle una mayor dedicación a eso también. Y haciendo eso, entonces los problemas del fraude van a ser cada vez mejor combatidos, ¿no? Y de esa manera, pues, contribuir al desarrollo de la empresa, del país, ¿verdad? Porque también por ahí escucho que hay países que producen petróleo y también son fraudulentos con el petróleo. Pero ese petróleo es la fuente de la manutención de un país. No producen otra cosa más. Y sin embargo, se aprovechan de ese recurso a costas también de los demás. Entonces, debemos siempre nosotros, como contables, trabajar en ese aspecto. Ahora, como ciudadano, debemos siempre informar cualquier defecto que pudiera tener un producto, un artículo, una mercadería, un activo fijo, ante quien nos lo vendió. De esa manera también ayudamos a que mejoren también la calidad de su producto, más aún cuando es de nuestro país y dependemos también de esos, de repente, exportaciones que puedan dar. Necesitamos esas divisas, ¿sí? Y eso también es parte, función propia de la responsabilidad que tiene el ciudadano Muy consumidor. bien. Irian, algo que desees acotar. Y muchas veces eh, yo veo que los auditores se van al tema de, entre comillas, la materialidad del saldo a cierre de año o a una fecha de análisis. Y el inventario puede ser que tenga una altísima rotación. Eso no quiere decir que es bueno. Puede ser que tenga una altísima rotación porque el precio de venta es demasiado bajo o el costo tiene algún manejo extraño. Eso que obliga a que el auditor o el profesional le ponga atención no solamente al inventario cuando tiene un saldo alto, sino cuando tiene un saldo bajo.
puede ser que la compañía, a pesar de tener una buena rotación, esté perdiendo. Y por ahí entran los elementos que mencionaba Rolando de fraude y o corrupción. Gracias, Rolando, y felicitaciones por tu excelente exposición y gracias, Víctor. Bueno, yo solamente quería compartir algunas experiencias que tuve como auditora y como perito en casos de fraudes a través de la manipulación, diríamos, de datos del rubro de inventarios, ¿no? Por ejemplo, en delitos contra la administración de personas jurídicas, ¿no? Perdón, delitos contra el patrimonio en la modalidad de fraude en la administración de personas jurídicas. He visto casos en los que la gerencia o administración de algunas empresas utilizan o manipulan la variable inventario final de existencias para poder, en primer lugar, incrementar el costo de ventas, ¿no? Y a mayor costo de ventas, evidentemente menor base imponible para el impuesto a la renta e indudablemente menor utilidad, ¿no? O también en algunos casos de gerentes o administradores que manipulan la variable costo de ventas a través del inventario final de existencias para poder aumentar o disminuir, reitero, el costo de ventas y obtener una mayor o menor utilidad dependiendo del interés del defraudador. También hemos visto casos en el sector privado en delitos contra el orden económico y financiero que utilizando la cuenta de inventarios manipulan la producción que no está, la producción clandestina, la producción clandestina o la producción de mercaderías o bienes que están fuera que no están en el mercado formal. Generalmente los inventarios son utilizados para cometer fraudes tanto en el sector privado como en el sector público, reitero, utilizando los inventarios finales o también, como dijo Rolando, o en los activos producidos para la venta, que no son considerados como activos producidos para la venta, sino como activos fijos o propiedad, planta y equipo, ¿no? Muchas gracias. Esa es la intervención que quería tener. Muy amable. Muy bien. Agradecemos al CPC Rolando Pingo Flores de la ciudad de Lima, Perú. Igualmente a nuestro colega, el CPA Irian Estrella y a la doctora Angélica Arroyo. Gracias por su intervención, gracias a nuestros colegas que se han conectado. Nos veremos el día de mañana, miércoles, con un panel muy interesante donde vamos a tratar sobre la inmigración. Gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Nos veremos el día de mañana en el panel. Bye bye.